de forma estacionaria, pues empezar a ver sustancia pura. Que es sencillo, puesto que ya se ha visto también en F2, ¿sí? O sea, tampoco es cosa tan complicada, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto en un curso previo, ¿no? Esto ya se ha visto en física 2, ¿de acuerdo? Entonces, estoy sacando otra hoja. Bueno, ya tenemos todo para trabajar. Entonces, sustancia pura. Entonces, este tema, capaz cuando se lo suba a Udez Virtual lo voy a dividir como dos videos, ¿no? El anterior, ¿no? Y este nuevo, ¿sí? Entonces, se los comento para que luego no se asusten, dirán, no sé, el profesor ha hecho dos clases distintas, no me perdí una, no, esta sola clase capaz, esto lo voy a dividir. Hasta donde nos alcance el tiempo, si lo terminamos, que la verdad no creo, que no lo divido como siempre, ¿no? En parte 1 y parte 2, ¿no? O sea, no estoy corriendo. Entonces, este ya nuevo tema es introducción a la termodinámica y conceptos básicos, ¿no? Y vamos a empezar a ver lo que corresponde a sustancia pura. Sustancia pura. Entonces, ¿qué es sustancia pura? Una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte se llama sustancia pura. El agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. ¿Ya? Listo. Una mezcla de varios compuestos puede ser una sustancia pura siempre y cuando sea homogénea. Por ejemplo, el aire. ¿Sí? Pues en cada uno de estos párrafos estamos teniendo ideas, ¿no? El agua es una sustancia pura, ¿por qué? Porque tiene una composición química fija en cualquier parte, ¿sí? Una composición química fija en cualquier parte, ¿no? Capaz, así. Composición química fija en cualquier parte. Una mezcla de varios compuestos, siempre y cuando sea una mezcla homogénea, ¿no? Si queremos poner punto, ¿no? Ejemplo, el aire, ¿no? Lo podríamos hacer así. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando sustancia pura siempre que la composición química de las fases sea la misma. O sea, una mezcla de dos o más fases sigue siendo una sustancia pura siempre que la composición química de ambas fases sea la misma. Por ejemplo, el agua con hielo, ¿no? Creo que aquí no está, pero es el agua con hielo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El vapor agua y líquido agua, ¿no? Sigue siendo una sustancia pura. El aire y el líquido no va a ser. ¿Por qué? Porque creo que aquí ya, claro, porque el aire, o sea, como es como son varios compuestos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, para ir de lo que es aire, vapor, a líquido, ¿de acuerdo? Lo que vendría a ser, si lo quisieran llamar, ¿no? Una condensación del aire, ¿no? O sea, no todas las partículas van a ir cambiando, o sea, no todos los compuestos van a ir cambiando, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, aquí tenías monóxido, dióxido, etcétera, pero aquí y agua, ¿no? Y aquí solamente tienes agua, ¿sí? Entonces ya no tiene la misma composición química. Una mezcla de aire líquido con otro gaseoso no compone una sustancia pura debido a que la composición del aire es distinta a la del gaseoso y por lo tanto la mezcla ya no es químicamente homogénea, ¿no? Lo que le estaba comentando. Esto se debe a que los distintos componentes del aire tienen distintas temperaturas de condensación, ¿sí? Esto también creo que ya la mayoría de ustedes lo debe de conocer, ¿no? Son los tipos de cambios
de fase, ¿no? Igual vamos comentándolo, ¿no? De líquido a sólido, solidificación, de sólido a líquido, fusión o derretimiento, de líquido a gas es vaporización, de gas a líquido es condensación, de sólido a gas es sublimación y de gas a sólido es cristalización o sublimación inversa, ¿no? Esos son los que tenemos. Y esto también ya lo hemos visto en F2, ¿no? Que es el comportamiento del agua, ¿no? Entonces, yo no sé si se acuerdan que esto correspondía, o sea, lo voy marcando con aspas, ¿sí? Esto correspondía a líquido comprimido, ¿sí? Esto de acá correspondía a líquido saturado, ¿sí? Como les digo, igual les voy a subir el video, ¿no? Entonces, si quieren, pueden ir buscando, porque yo lo que hago es, lo subo a YouTube y luego ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, si quieren copien, si no, luego lo pueden ver en el video, ¿no? Ya depende de ustedes. Entonces, líquido comprimido, vamos a ir dándole las definiciones. ¿Y cómo marco? Hay estampas. Vamos a ver, miren. ¿Qué pasa si pongo aquí? ¿Le puedo cambiar el color? Estoy jugando. No se le puede cambiar el color. Ya. Pero quiero algo que se note más. ¿Qué se notará más? Y una estrella. ¿Se ve la estrella? No importa. Creo que sí se logra apreciar. Igual se ve el mouse, ¿no? Y esto. Hacemos esto. Ahí está. Entonces, punto 1, o sea, punto 1, por si acaso. Se desconectaron mis audífonos. Punto 1, por si acaso, es cualquiera de estos puntos. ¿Sí? O sea, cualquiera de esos puntos puede ser el punto 1. Y cualquiera de esos puntos se va a llamar líquido comprimido. Y es aquella sustancia pura, ¿no? Es aquella sustancia pura que no está a punto de evaporarse. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando ya vienes al punto 2, ya se llama líquido saturado. Y el líquido saturado es aquella sustancia pura que está a punto de evaporarse. Creo que por aquí tenía una figura. Ay, borro esto y uso mouse. Creo que aquí tenía. No tengo. Tenía una imagen, lo superponía ambos. Bueno, pues lo puedo hacer, ¿no? Duplicar. Lo tengo. A ver, vamos viendo. Aunque aquí hay un truco que se puede utilizar, es Clear All Drawings. Nuevo. Ahí está. Y lo puedo poner aquí. A ver si nos ayuda a nuestra explicación. Y lo pongo pegar. Para tenerlo todo en una sola PPT y lo hago grande para que se observe mejor. Se ve diferente. Y esto no es tan importante, lo puedo borrar. Que se vea importante es esto. Ya, ahí creo que está bien, perfecto. Y guardar. Y lo ponemos en pantalla completa. Entonces, vamos viendo. Y las herramientas de anotar, ya, esto lo voy a poner aquí. Entonces, como les había dicho, todos estos de aquí eran líquido comprimido, ¿no? Era aquella sustancia pura que no estaba a punto de evaporarse. Luego con la estrellita habíamos puesto lo que era líquido saturado, que era aquella sustancia pura donde, que está a punto de evaporarse, ¿no? Y aquí, bueno, eso lo hice, lo que he hecho ahorita, ¿para qué? Para mostrar la gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí
Estamos a una atmósfera. Todo este experimento es a una atmósfera, ¿sí? ¿Cómo mantienes una presión constante? Vas variando el volumen, ¿sí? Se dan cuenta, es un reloj cilindro en volumen. Entonces vas cambiando el volumen, ¿ya? Entonces aquí ya estamos a 100 grados centígrados, pero todo líquido. Entonces, en el estado 3, que lo voy a poner, ¿qué le pongo? Un check. Sí, en cualquiera de estos puntos, lo que voy a tener va a ser una mezcla saturada. ¿Y qué es mezcla saturada? Mezcla saturada va a ser cuando coexiste tanto vapor con líquido, ¿no? Está coexistiendo vapor y está coexistiendo líquido. Y entonces ya tenemos ahí lo que corresponde a mezcla saturada. Luego, ¿qué seguiría? Seguiría vapor saturado, que es lo que voy a poner con un corazón. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos vapor saturado. ¿Sí? Estoy poniendo el corazón, o sea, en 4, mejor dicho, ¿no? En 4 tendría vapor saturado. ¿De acuerdo? Y el vapor saturado sería aquella sustancia pura que está a punto de condensarse, ¿no? Porque todo esto es vapor. Si le quita un poquito de calor, se va a condensar, ¿no? Y continuando, eh, ya que he puesto, me falta X, ¿no? Todo este X, estos X, ¿no? Sería vapor saturado. Es aquella sustancia pura que no está a punto de condensarse. ¿De acuerdo? Entonces aquí con esto ya tendríamos, estaríamos definiendo cada uno de los estados para el diagrama TV del calentamiento de agua. ¿Sí? Entonces, eraser, no quiere salir del modo Safe Screen. No sé qué pasó. Ya, ahí está. Entonces, annotate, clear droplets. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ahí estaríamos viendo todo. Aquí, por ejemplo, tenemos ya lo que les había estado mostrando anteriormente. ¿De acuerdo? Y aquí, o sea, todo esto recuerdo de F2 por si acaso. Tenemos, por ejemplo, cómo varía la presión de saturación en función de la altura, ¿no? Por ejemplo, a 15 grados centígrados, la presión de saturación es 1.74, pero 1.71. A 20 grados centígrados, la presión es 2.34 kilopascales, ¿no? Entonces, creo que por aquí está, justamente, creo que aquí se va a entender un poquito mejor la idea, ¿no? Por ejemplo, cuando subimos en altitud, ¿no? O sea, esto vendrían a ser, por ejemplo, metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos estamos elevando. Como nos estamos elevando, la presión atmosférica va a disminuir, ¿sí? Y si disminuye la presión atmosférica, la temperatura de saturación también disminuye. ¿Cómo traduces esto? Que si tú estás al nivel del mar, el agua va a hervir a 100 grados centígrados, que era lo que habíamos estado mostrando en la gráfica, en las diapositivas anteriores, ¿no? Acá estábamos diciendo que el agua hierve a 100 grados centígrados. Sin embargo, si ya estamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, o no exageremos, 2.000 nomás, ¿no? 2.000, pues ¿a cuánto va a hervir el agua? A 93.3 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la relación que hay entre la presión de saturación y la temperatura de saturación. ¿De acuerdo? Por eso es importante conocerla. Y luego nos va a ir a servir para otros cálculos. ¿De acuerdo? Entonces,
A medida que se incrementa la altitud, va a ir cambiando la presión atmosférica y eso va a conllevar a que cambie la temperatura de ebullición. ¿Ya? Esta es la curva de cómo varía la temperatura de saturación con la presión de saturación con la temperatura de saturación. ¿Sí? O sea, por si acaso, todo esto ya se ha visto en el curso de Física General 2. Esto de aquí también. Hasta acá, hasta la 29. Ya luego vamos a ir agregando algunas cositas nuevas. Entonces teníamos los diagramas de propiedades para los procesos de cambio de fase, ¿no? Teníamos el diagrama TB. Y básicamente nosotros hemos estado trabajando a una atmósfera. Una atmósfera es 101.325 pascales. 101.000. Por lo tanto es 101 kilopascales. Por lo tanto es 0.1 megapascal. O sea, la gráfica que nosotros teníamos era esta. Esta era la gráfica que nosotros teníamos. Esta es la gráfica que nosotros teníamos. Pero se podría hacer el mismo experimento para distintas presiones. Se podría hacer el mismo experimento para distintas presiones. Entonces, si nosotros empezamos a hacer el mismo experimento para distintas presiones, empezamos a generar este diagrama TB. Ahora, ¿qué tiene de interesante este diagrama TB? Va a tener interesante que si nosotros empezamos a unir todos estos puntos, vamos a generar una especie de campana, ¿sí? Donde este punto de aquí, que le voy a señalar, va a ser el punto crítico. Le voy a poner una estrella. Ese punto de ahí va a ser el punto crítico. ¿Y el punto crítico qué cosa es? Es el punto en lo que los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos. Aquí les muestro una pequeña animación también. Pero ya bueno, para que se vea, ya vamos a verlo como debería ser. Esto está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos, ya no hablamos de puntos, no hablamos de lo que decíamos anteriormente, y empezamos a hablar de regiones. Entonces vamos a tener la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado, la región de líquido comprimido, la región de mezcla saturada, la región de vapor sobrecalentado. Entonces ya no estamos hablando de estados, como lo decíamos anteriormente. Ya vamos a empezar a hablar de de regiones y de líneas, ¿no? Y el punto crítico que es la que estaba aquí. Ojo, este es el diagrama TB. Y aquí ya empezamos a aparecer la tabla A1 del CENGE. ¿Por qué las muestro? Porque estamos hablando del punto crítico y de dónde sacar los valores del punto crítico, los saca de tabla. La tabla ¿dónde está? Es esta. Que se las voy a subir al UD virtual. Estas son todas las tablas del CENGE. Nosotros no usamos verdaderamente todas, pero se las subo todas, ¿no? Que las tengan. Ahora, yo no sé, ya dependerá de ustedes cómo lo van a trabajar, ¿no? O sea, definitivamente se puede trabajar esto, se puede trabajar tal cual está, o sea, en el mismo computador, o si usted alguno quiere lo imprime, ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Pues sí son un montón, ¿sí? Ahora, son un montón, ¿por qué?
Porque vas a tener en el sistema internacional y vas a tener las mismas tablas para el sistema inglés. Sí, vas a tener para el sistema internacional, o sea, si ustedes ven la tabla A1, tienes Kelvin, megapascal, metro cúbico. Y aquí vas a tener la tabla A1 en sistema inglés, que vas a tener ranking, PCIA, y el A para hacer referencia absoluto, y volumen, no vas a tener pie cúbico sobre libra mol, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen, digamos, entre comillas, dos juegos de tabla. ¿Ya? Entonces, estos se los tendría que subir. Y aquí está, por ejemplo, la tabla A1 y ahí están los valores del agua, ¿no? Entonces, por eso los comentaba. Entonces, a presiones superiores a la temperatura del punto crítico, o sea, decir, cuando ya estamos por esta zona, ¿no? Toda esta zona de acá. Entonces, ¿qué ocurre en toda esta zona de acá? Vamos a ver qué ocurre en esa zona de ahí. A presiones superiores a la presión crítica no hay un proceso distinto de cambio de fase. Pero el volumen específico de la sustancia aumenta de forma continua y en todo momento. Solo hay una fase presente. Al final se asemeja al vapor, pero no se podrá decir cuándo ocurrió el cambio. Por encima del estado crítico no hay una línea que separe las regiones del líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Pero es común llamar a la sustancia vapor sobrecalentada a temperaturas superiores a la crítica y líquido comprimido cuando está debajo de esta, ¿no? Entonces aquí están, digamos, unas capturas de pantalla, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice. Below critical phase. Debajo de las propiedades de punto crítico existen dos propiedades distintas. A medida que la temperatura se incrementa, el líquido se expande y las dos fases se vuelven menos diferentes, ¿no? Sí, entonces es un poquito de la animación. Ah, no, perdón. Aquí tenemos. Sí, este es el 1, ¿no? Below, ya, entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí se notan las dos fases. Aquí el líquido se empieza a expandir y luego ya se ven, no se ven tan distintas ambas fases, ¿no? Dicen, forming a new supercritical phase, formando una nueva fase supercrítica. A medida que el sistema se enfría, ocurre el proceso reverso, ¿no? Y ya se nota cada una de las dos fases, ¿no? La fase líquido y vapor, ¿no? Bueno, aquí está la animación, ¿no? Sí, esa es la animación donde he sacado lo que les he mostrado. Listo. Entonces, lo que les he mostrado corresponde básicamente al diagrama TB. Pero también se puede sacar el diagrama PB. ¿Sí? Entonces, el diagrama PB, ¿qué cosa sería? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sino que ya no vas a graficar TB, o sea, temperatura versus volumen específico, sino ahí te vas a graficar presión versus volumen específico. Y aprovecho para copiarme este. Y aquí tenemos que hacer una pequeña modificación. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner esta otra que me copié acá. Y vamos a tratar que cuadre. Más o menos que cuadre. Más o menos cuadra. Algo así tendrá que ser, ¿no? Y este lo voy a tener que poner, traer al frente, ¿no? Ya, ahí está. Más o menos esto. Y más o menos esto. Entonces, ¿por qué he hecho esto? He hecho esto. Aquí, listo. Y cuando hago esto, entonces ahorita nosotros vamos a ver qué cosa, el diagrama PB. Entonces, si se dan cuenta, es P versus B. Pero aquí al costadito he puesto el diagrama TB. ¿Sí?
he puesto el diagrama TV, sino que me he comido al... Vamos a comer al TV. Lo que se vea. A ver, un ratito para que se vea bien. Poderlo explicar bien. Ahí, ya. Muy bien, tenía espacio sobre. No importa. Ya. Entonces, miren, tengo el PB y el TV. Y quiero que se den cuenta, mira, hasta la forma de la campana es parecidísima, ¿no? Casi la misma. Pero ¿en qué va a variar? En el TV, ya hablando con propiedad, estas líneas que voy a marcar ahorita, esta línea de aquí, serían isotermas, porque son a temperatura constante. ¿Sí? O sea, cada una de esas líneas son isotermas, porque son a temperatura constante. Entonces, las isotermas, si se dan cuenta, van como decreciendo, ¿no? En cambio, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos isóbaras. Las isóbaras van como creciendo, ¿no? Esa va a ser un poquito la diferencia que va a haber entre el TB y el PB, ¿sí? En el TB, las isóbaras se ven como creciendo, y en el PB las isotermas se ven como decreciendo, ¿no? ¿Ya? Hacer un poquito. Y aquí ya les estoy mostrando, digamos, una imagen completa, ¿no? De lo que corresponde a un diagrama PB. Ahora, estos diagramas se pueden ampliar para incluir la fase sólida. Ya, esto, digamos, como les digo, es un pequeño resumen de F2, pero a medida que vamos avanzando con el curso ya vamos a ir viendo un poquito más aplicaciones, ¿ya? Aunque, por ejemplo, el sólido líquido, esto casi no lo tomamos nosotros mucho. No trabajaríamos mucho con esta zona de las campanas, pero sí vamos a trabajar con las campanas en algún momento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del comportamiento del agua, ¿no? O sea, generalmente todas las sustancias se contraen al congelarse, ¿no? Pero el agua es media atípica, ¿no? Porque el agua lo que hace, se expande al congelarse, ¿no? Dense cuenta. Se contrae al congelarse, es más, lo voy a poner aquí con color rojo, aunque creo que el color rojo no resalta. Voy a poner un poquito más grande, voy a poner 24, no 20. Se contrae al congelarse, y aquí tenemos unas que se expande al congelarse, ¿no? Que es un proceso atípico, ¿no? El ejemplo es el agua. Sí, entonces sus gráficas son distintas. Aquí tenemos también las propiedades del punto triple, ¿no? Porque aquí está apareciendo el punto triple, ¿no? Vamos a ver dónde aparece el punto triple, que aquí se ve como la línea triple, ¿no? Y la línea y el punto triple, que es donde coexisten todos los estados, ¿no? Y creo que este también está en las tablas, creo que está en la tabla A2. No, no está en tablas el punto triple. Esta es una, esta es una captura del libro, si no me equivoco, ¿ya? Pero aquí también tenemos las propiedades del punto triple, ¿ya? El diagrama PT, ¿no? Y ahí tenemos el diagrama PT de las sustancias que se contraen al congelarse, que son todo esto, y las sustancias que se expanden al congelarse, que vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser esta línea, ¿no? La línea de la vaporización y la línea de la fusión, ¿no? Esta línea no iría, ¿no? Para una que se expande al congelarse, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos esto. Y por otro lado tenemos el diagrama PBT, que ya no es un diagrama, sino ya empezaríamos nosotros a hablar de una superficie, ¿sí? Aunque verdaderamente con nosotros ya, yo les trato a veces de comentarlo cara al curso, ¿no? Ya acá en el curso nosotros no trabajamos tanto con esto, ¿no? Pero igual tenemos, ¿no? La que se contrae al congelarse, ¿sí? Y también vamos a tener definitivamente la que se expande al congelarse.
Y aquí ya comienzan las cosas nuevas. Estado de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, eso sí va a ser importante para nosotros, ¿no? Porque en física 2 estábamos muy restringidos a la hora de resolver problemas. Ahora en energía ya no vamos a estar tan restringidos. ¿Por qué? Porque vamos a tener estos valores. Y estos valores ya se empiezan a ser notorios. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, vamos a ver si tengo una gráfica. Ah, aquí está la gráfica. Y esta misma gráfica. Ay, ¿dónde que se quiere revelar? Estamos aquí, ¿no? Quiero explicarles porque para que quede claro desde el inicio. Capaz no me interesa tanto esto. No me interesa tanto esto. Esto lo voy a poner aquí. Sí, ahí está. Entonces, vamos viendo qué tenemos. Dice estado de líquido saturado y estado de vapor saturado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Volumen específico de líquido saturado, volumen específico del líquido saturado y volumen específico del vapor saturado. Y yo les estaba mostrando la gráfica porque es esto. ¿Sí? Entonces, en esa gráfica, o sea, si nosotros se dan cuenta, aquí lo que nosotros teníamos era en un diagrama TV. O sea, este es volumen específico para ambos casos. Y este va a ser temperatura y presión. Entonces aquí vamos a tener temperatura versus volumen específico, presión versus volumen específico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros por aquí? Vamos a tener el volumen específico, ¿no? Del líquido saturado, que va a ser esto de aquí. Y por otro lado, vamos a tener el volumen específico del vapor saturado, que va a ser esto de aquí. ¿Y cuál va a ser la diferencia? BFG. ¿Me dejó entender? Y esto va a ser importante. Va a ser importante. Entonces vuelvo a repetir, voy a tener mi volumen específico de líquido saturado por una temperatura determinada, una presión determinada. Voy a tener mi volumen específico de líquido saturado y voy a tener mi volumen específico del vapor saturado. Y voy a tener la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y del líquido saturado, que va a ser BFG. ¿Y BFG qué va a ser? BG menos BF. Entonces, la cantidad HFG, ¿qué va a ser? La entalpía de vaporización. Porque H, ¿qué era? H, ¿qué era? H vendría a ser la entalpía, ¿no? Entonces, esto de valor de aquí va a ser la entalpía de vaporización, porque justamente esta es la zona de vaporización. Ahora, ¿qué unidades tendría este HFG? Que era lo que yo les comentaba ahora. ¿Qué unidades tendría este HFG? Sus unidades serían kilojoule, como está en minúscula, sobre kilogramo. Ese va a ser mi HFG. Y representa, ¿qué cosa?
la energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinada. Disminuye cuando la temperatura o presión, cuando aumenta la temperatura o presión y se vuelve cero en el punto crítico. ¿Por qué dice eso que disminuye? Dice que disminuye porque a medida que vamos a ir subiendo, esta recta se va a ir efectivamente disminuyendo. Y hasta ahí no se entiende absolutamente nada, ¿no? Porque ¿para qué sirve esto? Pero me interesa que ya vayan teniendo más o menos las ideas, ¿no? Porque ya de aquí se llega a algo ya un poquito más interesante. Pero me interesan estos conceptos, que lo sepan, se empiecen a manejar. Y para esto también tenemos esta tablita de aquí. Entonces, por ejemplo, a una temperatura determinada, vamos a tener ¿qué cosa? Una presión de saturación determinada. ¿De acuerdo? Que era lo que habíamos estado viendo. Entonces, a una temperatura determinada, vamos a tener una presión de saturación determinada. Y a su vez, vamos a tener un volumen específico para el líquido y para el vapor saturado. Y estos datos los vamos a sacar nosotros ¿de dónde? Los vamos a sacar estos datos, nosotros los vamos a sacar de tablas. Entonces vuelvo a repetir. Temperatura especificada. Presión de saturación correspondiente, ¿no? Que es lo que la palabra que utilizan aquí. Volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. Vamos a ver. Vamos a ver con un ejemplo. Dice, un cambio de volumen y energía durante la evaporación. Una masa de 200 gramos de agua líquida se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determine el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Una masa de 200 grados de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. El cambio de volumen y me piden la cantidad de energía transferida. Entonces, ¿qué hacemos? Tablas. Agua líquida saturada. Entonces, para esto, previo, vamos a ir viendo qué tablas tenemos. La tabla A1 corresponde a a ver qué ladran los. Ya se tranquilizaron. Entonces la tabla A1, a ver, un ratito. Amor, Fresia, la chupetín. Ah, díñela por ahí. Ya. Entonces, la tabla A1 va a corresponder a masa molar, constante del gas y propiedades del punto crítico, ¿de acuerdo? La tabla A2 va a corresponder a estas tablas. Se las voy a subir, estas tablas son del Cengel. Yo se las voy a subir a Ludez Virtual, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene el libro Cengel, está al final, en los apéndices. Sí, Damián. Ya, entonces, la tabla 2 son, hay ideal gas específicos, varios, ya. Estos son, ya. Estos serían calores específicos, ¿no? De gases comunes, ¿no?
Ahora, el calor específico, por si acaso. Entonces, capaz vale la pena irlo escribiendo también. Sí, 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 Valeria, voy a subir la clase. Sí, 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 la voy a subir. Y entonces la tabla A1, lo vamos a escribir, tabla A1. La tabla A1 va a ser masa molar. Lo estoy escribiendo en mi hoja para mostrarles. Constante, voy a poner así, constante del gas y propiedades del punto crítico. La tabla A2. La tabla A2 va a ser CP, CB y K, que es CP sobre CB de varios gases, ¿no? De varios gases. A 300 Kelvin. Esto es lo que estoy haciendo para que vean. Entonces la tabla A1 va a ser masa molar, constante del gas y propiedades del punto crítico. La tabla A2 es CP, CB y el K, que es CP sobre CB de varios gases a 300 Kelvin. Y esto de 300 Kelvin es bastante importante. ¿Por qué? Porque tanto tanto el CP y CB son función de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que me están dando en la tabla 2 son valores para 300 Kelvin, ¿sí? Por si acaso. La tabla A3, hasta la A7 vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí lo dejamos, capaz. Pero sí, esto de las tablas sí me interesan para que luego se puedan ir, ya se las tengo que ir subiendo también. Se las voy a subir con el material, con los videos también les voy a subir las tablas, ¿ya? La tabla A3 y les recomiendo que por ahí se hagan un resumen con lo que yo voy a hacer ahorita. Porque, aunque luego con la práctica ya te ubicas, ¿no? Pero ustedes como todavía no tienen mucho, no es primera vez que estamos usando estas tablas, se pueden confundir. Propiedades de líquidos, sólidos y gases, ¿no? Comunes, ¿no? Sí, entonces aquí le está muy bien. Entonces aquí tenemos la tabla A1, la tabla A2, la tabla A3. Y aquí va a ser muy importante. Vamos a tener la tabla, porque sí la vamos a utilizar bastante. La tabla A4, la tabla A5, la tabla A6 y la tabla A7. Sí, esas tablas sí nosotros las vamos a utilizar bastante. Sí, por lo tanto, sí es importante e interesante que ustedes las empiecen o las aprendan a manejar. La tabla A4, miren, la tabla A4 lo pongo con azul, aquí está. Dice Saturated Water Temperature Table. Ya. Tabla de temperatura del agua saturada, ¿no? Entonces voy a ponerlo así, temperatura, agua saturada. Así, temperatura, agua saturada. Las 5, miren, Saturated Water Pressure Table. Entonces sería presión, agua saturada. ¿Ya? Luego 6. La 6 sería Superheated Water. Sería vapor sobrecalentado. Sobrecalentado.
sobrecalentado, ¿sí? Vapor sobrecalentado. Y la 7 sería líquido comprimido, ¿sí? Entonces, con esas comenzamos. De ahí vamos a ir introduciendo otra vez otras, pero al menos importante, ¿no? Que ustedes ya sepan qué es cada una de estas, cada una de estas tablas, ¿no? Y para qué sirven, ¿no? Entonces, porque luego la vamos a utilizar, ¿no? Entonces, al menos las dos, no tanto, la tres, la verdad poco, pero nos puede servir para algunas cosas, pero es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Es importante tenerlas en cuenta y por eso me tomó mi tiempito ahí para escribirlas, ¿no? Para que ustedes luego la puedan utilizar. Entonces, eh, terminemos nuestro problema y ahí terminamos también, ¿ya? Entonces, retomo, ¿no? El cambio de volumen. Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada. Agua líquida saturada. Se evapora por completo a una presión de 100 kilopascales. Entonces, si se dan cuenta, aquí estás utilizando la tabla A5. ¿Por qué? Porque mi dato que me están dando es la presión, ¿sí? Ustedes ven, me están dando la presión, por eso es que me tengo que ir a la tabla A5. Y de la tabla A5, ¿qué cosa tengo que sacar? Me están pidiendo el cambio de volumen para 200 gramos. Entonces, ¿qué hago? Aquí nomás, ¿no? Aquí nomás vengo, anoté el spotlight y saco esto, ¿no? Voy a sacar este valor y voy a sacar este valor, ¿correcto? Entonces, pongo aquí la presentación, hacer la gráfica. Y aquí están los valores, ¿no? Entonces, repito, vine a la tabla, saqué este valor que es el BF y este valor que es el BG, ¿ya? Y calculé mi variación de volumen. Ahora, como estos están en metro cúbico sobre kilogramo, lo multiplico por la masa que me están dando y tengo la variación total de volumen. ¿Y cuál es la otra pregunta? La cantidad de energía transferida al agua. Es como me están preguntando la cantidad de energía transferida al agua, también necesitaría la entalpía de vaporización, es decir, la entalpía HFG, que es de 2257.5. ¿Sí? Entonces vengo la entalpía, es o sea, prácticamente, ¿qué valores estoy utilizando? ¿Qué valores voy a estar utilizando? Vamos a estar utilizando este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí. ¿Sí? O sea, 2257.5. Vengo acá, con mi solución, acá. 2257.5, ¿no? Pero como sus unidades son kilojoules sobre kilogramo, multiplico por la masa y obtengo directamente la energía. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, bueno, creo que lo dejo hasta ahí. ¿Sí? Esta última parte, si es que van a repasarlo, sí les aconsejo que la repasen porque es importante. Pero hasta ahí lo dejo, ¿ya?